Si te gustan estos videos y querés apoyar el canal, te invito a que te suscribas, dejes un comentario o un me gusta. Suscribirte y un like no cuesta más que 2 clics. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Cómo le va, Diego Giacomini? Jorge Fontevecchia lo saluda. ¿Le parece retomar, como habíamos quedado en nuestra conversación anterior, la viabilidad, la posibilidad que tenga Javier Milei de llegar a instrumentar sus políticas, o si finalmente la inercia y la resistencia de los sectores que serían damnificados, como a la propia burocracia y funcionamiento del Estado, se le van a impedir? Sí, me parece muy interesante ese tema y además, porque está relacionado, a ver, ¿qué ingeniería económica él le aplicaría para ver si tiene éxito, chances al menos, de construir algo potencialmente eficaz, para decirlo de alguna manera, en lo concerniente a sus dos caballitos de batalla electorales, en definitiva, que fueron lo que él llamó el plan motosierra y la dolarización, y de ahí pasar a la factibilidad de las medidas. No sé si le parece. Me parece, lo escuchamos con mucha atención. Mire, yo creo primero lo que hay que decir es que cuando Javier Milei dice que estamos al borde de la peor crisis argentina, ahí hay que decir que tiene una buena lectura. ¿Por qué? Porque la envergadura de las crisis hay que medirlas por las dificultades de las políticas económicas que hay que aplicar para intentar sortearlas o salir de ellas, y los costos que hay que incurrir para poder surfearlas, pasarlas y salir de ellas. Entonces, claramente estamos enfrente al borde del abismo de una crisis mucho más grande que la de el 2001-2002, por más que la casta política quiera vender otra cosa. ¿Y por qué? Porque esto es muy sencillo. ¿Cómo se salió de la crisis del 2001 y 2002 y cómo se debería salir de esta? En la crisis del 2001-2002, por más que los políticos quieran vender que fue difícil, se salió haciendo lo único que saben hacer y lo único que les gusta hacer. Concretamente, de la crisis del 2001-2002, en el 2003, 2004, 2002, 2003, 2004, se salió ¿cómo? Se salió aumentando el gasto público, pero aumentando los impuestos mucho más que el gasto público, para pasar de un déficit de -4 a un superávit de +4. O sea, subieron el gasto público, que es lo que saben hacer los políticos, subieron los impuestos más que el gasto público, que es lo que adoran hacer los políticos, y del lado del Banco Central se salió emitiendo moneda a mansalva, aprovechando que Argentina venía de una convertibilidad sin memoria inflacionaria y sin inflación durante 10 años y con apetito por los pesos. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de cuasimonedas. ¿Ok? Patacón, el ECOR, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aumentaron el gasto público, aumentaron los impuestos más que el gasto público y emitieron, concretamente, por ejemplo, entre el año 2003 y 2005, los pasivos monetarios, que son la base monetaria y eran las LEVAX, que eran las madres de las LELIQ y PASES, aumentaron 99%. De hecho, la inflación, la baña, la cuadriplicó en 24 meses. Pasó de 3.7 en diciembre del 2003 a 6.1 en diciembre del 2004 a 12.3 diciembre del 2005. Y después vino Moreno, la intervención del INDEC, un poco más adelante, porque ya enseguida pasamos el 20% de inflación. Ahora, ¿cómo se ve que esta crisis es mucho más difícil de sortear? Porque habría que intentar, lo cual no es una seguridad, sino es a ver si hay chance de surfearla, tal vez sí, tal vez no, haciendo lo opuesto. Habría que bajar el gasto público, habría que bajar el gasto público mucho más de lo que se
bajan los impuestos, o sea, habrían que reducir las dos cosas, pero el gasto público más que los impuestos, de manera de pasar de un déficit de -8 a un equilibrio en 0, o sea, lo opuesto a lo que se hizo antes, y habría que dejar de emitir justamente todo lo que no les gusta hacer a los políticos y no quieren hacer los políticos. Mientras que la salida entonces de la crisis del 2001-2002 les dio poder político y poder económico, porque aumentó el gasto público, los impuestos y la emisión monetaria, sortear esta crisis implicaría sacarle poder político y poder económico a justamente el poder ejecutivo, el poder legislativo, porque implicaría bajar muchísimo el gasto público, bajar los impuestos y dejar de emitir. Acá entra el plan motosierra y la dolarización, porque Milei, el plan motosierra es el instrumento que quiere aplicar para bajar el gasto público y los impuestos, mientras que la dolarización es el instrumento para dejar de emitir. Entonces, ahora, ¿cuál es el desafío? El plan motosierra, así nomás, es recesivo. Con lo cual, si es recesivo, tiende a todavía caer más la recaudación y no cerrarse el déficit fiscal. ¿Ok? ¿Por qué es recesivo? Porque el plan motosierra con devaluación del tipo de cambio oficial, salarios perdiendo contra la inflación, aumentando mucho el tipo de cambio, acelerándose la inflación, cae el consumo. Después tiene, obviamente, per se, una contracción del consumo público, o sea, del gasto público. Entonces, los dos primeros componentes de la demanda agregada caen. Y si caen en el corto plazo, cae el nivel de actividad. Entonces, el plan motosierra tiene que lograr hacer aumentar la inversión, porque la inversión es la variable clave para compensar la caída del consumo privado y la caída del gasto público. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la inversión se va a tiempo. Uno tiene que identificar el proyecto de inversión, después se tiene que poner a hacer las cuentas, después tiene que traer la plata, después lo tiene que empezar a ejecutar. Y primero y antes que nada, entonces el plan motosierra necesita una seducción para que haya inversión. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la seducción? Nombre y apellido, necesita un blanqueo, el plan motosierra. La clave es que haya un blanqueo exitoso para intentar, no es una certeza, para ver si hay chances que el plan motosierra no sea recesivo y por el contrario pase a ser de shock expansivo. O sea, el motosierra no va a ser nunca expansivo per se, por arte de magia, porque sea de shock. Va a ser expansivo si el shock logra que aumente la inversión. Ahora, ¿cuál es el problema? De vuelta lo mismo de siempre. En Argentina, la casta política no tiene reputación. La última vez que hubo un blanqueo fue una gran estafa a todo el sector privado, que fue el blanqueo con Macri, que como yo escribí en diciembre del 2016, no era exitoso, sino que iba a terminar siendo los políticos cazando en el zoológico y todos iban a terminar pagando más impuestos, que fue lo que pasó. Entonces, si no hay reputación, un blanqueo per se, así nomás, no va a tener credibilidad. Y si no tiene credibilidad, no va a ser grande. Y si no es voluminoso, el plan motosierra no va a pasar a ser expansivo. Entonces, ¿qué necesita? Convencer y atraer a la gente. Entonces, acá yo creo que no solo no debe cobrarse a la gente por el blanqueo, sino, dado la falta de reputación y por ende la poca credibilidad, el Estado le tiene que pagar a la gente para que blanquee. ¿Cómo sería esto? Muy sencillo. Por ejemplo,
un blanqueo que viene con una ley de blanqueo en el cual se establece, por ejemplo, tiro un número arbitrario pero para que se entienda, que al que blanquea se le da un vale de entre 40 a 30% del monto blanqueado. Por ejemplo, si blanquea $1.000.000, se le da un vale por el 30-40% para que pueda cancelar impuestos nacionales que no se coparticipan, como por ejemplo las retenciones, como por ejemplo los impuestos al comercio exterior. ¿Por qué que no se coparticipen es la clave? Para que los gobernadores y los senadores intentar que no tengan excusas en el Congreso para aprobarlo. Entonces, ¿qué sucede? Al que se le da el vale, puede utilizar ese papelito, ese vale, para cancelar y pagar impuestos con eso. Al mismo tiempo, este proyecto de ley debería tener la creación de un mercado de capitales de estos vales, donde se pueden vender y comprar como se venden y se compran acciones, para que lo entienda el público. Entonces, la persona que no blanqueó va al mercado secundario y compra el vale. ¿El vale de quién? El que, por ejemplo, blanqueó $1.000.000, le dieron un vale por 300.000 o 400.000, no tiene que pagar ese monto de impuestos, entonces lo que no tenga que pagar lo vende en la diferencia. Ahora, esa gente que lo compra puede aplicar ese vale, y acá viene el estímulo, el segundo estímulo, a con ese papelito cancelar impuestos de todas actividades ligadas con la inversión. Y acá entra IVA, acá entra ingresos brutos, acá entraría todo. Entonces con esto se procura estimular la inversión. Usted me pregunta, Giacomini, ¿usted está seguro que va a dar éxito? No, yo no soy un ingeniero social, esto no es una ciencia exacta, depende de cómo lo tomen los agentes económicos argentinos. Señor Giacomini, usted me pregunta, ¿usted está seguro que esto se lo van a aprobar en el Congreso? No, tampoco. ¿Por qué? Porque todo el plan motosierra es de difícil aprobación. ¿Por qué? El esquema de incentivos para que los diputados y los senadores lo aprueben va en el sentido contrario, porque le están sacando gasto público, le están sacando recursos tributarios y encima van a venir con la diatriba que dicen, no, estás planteando que no paguen impuestos evasores, gente ligada con el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. A lo cual yo ahí socarronamente le contestaría, bueno, empiecen a hablar por el teléfono porque el narcotráfico siempre está ligado con los políticos. Y la plata sucia también en gran proporción está ligada con la política institucional. Entonces tal vez hay parte de los suyos que estén interesados en entrar en este blanqueo, ¿no? Ahora, este blanqueo que yo propongo con los vales es un nexo entre el motosierra, que no sé si se lo van a aprobar, el blanqueo, que no sé si se lo van a aprobar, con la dolarización, que tampoco sé si se la van a aprobar. ¿Por qué? Dejando de lado lo que yo pueda pensar de la dolarización, si es buena, si es mala, si es la mejor alternativa, tomando los dichos de Milei, que dice que va a dolarizar, entonces, tomando como dato eso y asumiendo que él va a querer honrar la dolarización y dejando mi opinión de lado, yo digo, bueno, este blanqueo es un nexo entre el motosierra y la dolarización, o al menos intenta, y puede ser que tenga alguna chance de ser nexo. ¿Por qué? Porque vienen los privados y traen sus dólares. Entonces, este blanqueo tendría que venir con otra ley, que también debería ser aprobada en el Congreso, que no sé si se la van a aprobar, porque también hay incentivos. Y digo, perdóneme, ¿usted le planteó esto al propio Milei en algún momento? Sí, sí. ¿Y lo ve que lo aceptaría, que es una idea que puede llegar a tener en cuenta? Mire, yo le voy a ser muy sincero, Jorge, con la franqueza y honestidad intelectual que me caracteriza. Si usted me dice que el ministro de Economía va a ser el Toto Caputo
y que el presidente del Banco Central de la República Argentina va a ser Emilio Campo, yo soy muy poco optimista, porque son dos personas que no escuchan a nadie. La inflación y los impuestos están erosionando tus ingresos, pero quiero darte una solución. Únete a mi exclusivo curso de economía y obtené las herramientas necesarias para proteger tus ingresos de las políticas estatales. Además, adquirí el paper académico que impresionó a Jesús Huerta de Soto y descubrí por qué el oro es el mejor dinero. Encontrá mi dirección de contacto en la descripción y tomá el control de tu futuro económico y financiero. No permitas que otros controlen tu destino y roben el futuro de tu esfuerzo. ¿Estás listo para cuidar tus ingresos? Sin más interrupciones, sigamos con el video. Son las dos personas muy arrogantes y que no escuchan a nadie. Y a las pruebas me remito, porque cuando el Toto Caputo colocó deuda hasta que el mundo no le prestó más en la primera mitad del gobierno de Macri, puntualmente todo el 2016-2017, y después cuando reemplaza a Sturzenegger en el Banco Central y también fracasa, por ejemplo, durante todo ese periodo, Javier Milei y yo personalmente le presentamos a los equipos de Mauricio Macri alternativas a los planes que estaban ejecutando para tratar de evitar la piña que finalmente se pegaron, que nosotros dos habíamos anticipado. Jamás nos escuchó, jamás. Y Emilio Campo, Sí. hace meses que vengo planteando y explicando por qué su dolarización es inconsistente y alejada de la realidad. Mire que tenemos varias personas conocidas en común en el círculo académico, lo he arrobado por todos lados, ha visto mis exposiciones, etcétera, etcétera, y nunca nadie tampoco se quiso contactar conmigo pidiendo... Bueno, entonces digo, a ver si le parece. Nosotros hacemos de su vocero, le hacemos intermediario de las, Bueno. de las ideas y lo llamamos la semana próxima para continuar el tema. Y bueno, su idea ya quedó planteada en extenso. Y si le parece, dado que los tiempos radiales no nos permiten lo mismo de un reportaje largo como hemos hecho en el diario Perfil, en los reportajes de sábado y domingo, lo volvemos a llamar la semana próxima y continuamos con otros temas muy interesantes sobre cómo podría ser una presidencia viable de un presidente libertario. Perfecto, quedamos con este punto que falta explicar por qué podría ser un nexo vinculante entre el plan motosierra y una potencial dolarización. Me parece muy interesante. Lo seguimos, creo que ya quedó planteado una parte, lo seguimos la semana próxima, Diego. Perfecto, Jorge. Le mandamos un abrazo grande y lo despedimos con ese...